Hola, soy Julieta Manríquez, bienvenidos a Matemáticas en la Finis. En este video vamos a continuar hablando sobre la integral definida. Miren, por acá, yo consideré acá un gráfico cualquiera, ¿cierto? Ejes x, y acá una función y igual f de x cualquiera. ¿Ya? Usted en el video anterior ya, ¿cierto? Trabajó con una función que era positiva, la particionó, ahí la profesora Viviana, ¿cierto? Le mostró cómo usted calculaba bases por altura de los rectángulos, etc. Y aquí hagámoslo mucho más general nomás. Esta función, si ustedes notan, ya no es solamente positiva, tenemos parte positiva y parte negativa. El proceso es el mismo. Yo voy a tomar este intervalo AB, ¿cierto? Voy a considerar A como AX0, B como AXN y, ¿cierto? Voy a subdividir esto en intervalos. Lo que nosotros calculamos acá, obviamente, va a ser el producto de las bases por, ¿cierto? Las distintas alturas correspondientes. Cada uno de estos, ¿cierto? Cuando yo reste x1 con x0, x2 con x1, etcétera, acá de forma muy general, x sub k más 1 menos x sub k, usted, ¿cierto?, tiene la base. Entonces va a tener un delta x sub 1, delta x sub 2, delta x sub 3. Cuando uno hace una partición, ya de forma general, los intervalos no tienen por qué tener todos la misma longitud. Uno podría ser muy ancho, el otro más angostito, ¿ya? La verdad es que no tiene relevancia qué partición usted ocupe, ¿ya? Se supone que independiente de eso, usted siempre va a llegar al mismo valor. Entonces, una vez que usted ya está situado dentro de un subintervalo, usted tiene que elegir la altura. ¿Ya? Tenemos dos sumas acá. Uno habla de la suma inferior y la suma superior. O sea, usted ve que dentro de un solo, ¿cierto?, subintervalo, usted tiene un valor máximo y un valor mínimo. No sé, por ejemplo, acá quizá el máximo está ahí y el mínimo está acá. ¿Ya? Si yo tomo el valor mínimo, es el mínimo rectángulo, llamémoslo así, ¿cierto?, que puedo contener ahí. El máximo que está allí. Ambos, claro, puede que usted aquí dirá, tiene una diferencia muy grande si yo considero, por ejemplo, vamos a rayar este rectángulo, así yo tomara ese rectángulo, ¿cierto?, que es el que toma el máximo. Pero, sí, aquí yo le encuentro toda la razón, de verdad hay mucha diferencia. Pero si usted considera que en el fondo esta cantidad de subintervalos, ¿cierto?, tiene que ir en aumento, al final, cuando usted tenga, no sé, porque aquí yo tengo 1, 2, bueno, aquí supone que puntito suspensivo porque seguimos avanzando, pero supongamos que sea un rectángulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo ahí en mi monito tengo 8 subintervalos. Si yo en vez de estos 8 coloco 16, a cada uno de estos lo divido en 2, ya en vez de ser así de ancho va a ser así, ¿o no? Si en vez de 16 coloco 1000, ¿cierto? Va a ser casi imposible para mí colocar 1000 subintervalos o 1000 rectangulitos, llámelo así, porque el ancho del lápiz ya es demasiado grande. O sea, yo voy a hacer una línea aquí, voy a poner la otra al lado y ya es demasiado ancho, no voy a colocar 1000 de esos ahí adentro, ¿cierto? Entonces, cuando usted tenga una sola de esas, la diferencia entre el mínimo y el máximo es casi imperceptible. Imagínense que después ya no son 1000, son 1.000.000, son 1000 millones de subintervalos, ¿ya? Uno, ¿por qué tiene que ser tan exagerada? Porque en el fondo uno dice el límite, ¿cierto? O trabaja con límite y dice la cantidad de subintervalos tiende a infinito. O sea, ni siquiera estamos hablando de 1000 millones, es aumenta, aumenta, aumenta. Entonces, cuando usted elija el máximo y el mínimo, esas dos sumas en el fondo va a tender al mismo valor. ¿Ya? Entonces, como aclarando, cuando usted tiene que una función, ¿cierto?, que la trabaja de esta manera y la suma superior y la suma inferior tienden al mismo número, uno dice, ah, esta función es integrable, ¿ya? Y existe esta integral. Esta integral, que es la integral de Riemann, ¿cierto?, que la profesora Viviana se las marcó, ¿cierto?, ahí, que era una S estilizada, ¿cierto? Ahí la suma entre A y B de las alturas por las bases. Oh, perdón, se ve muy feo mi igual. Igual.
sería por definición, ¿qué cosa? El límite, ya cuando el número de subintervalos tiende a infinito o la partición, la norma de la partición tiende a cero, de la suma, a ponerle cap, desde 1 hasta n, de los n, ¿cierto? Rectangulitos, y usted dice la altura, que va a ser un x elegido cualquiera ahí entre medio, por la base. Ya esto es muy similar a lo que usted ya tenía escrito. Esto está mucho más general. ¿Cuál es el detalle que les quiero hacer notar? Como esto ya es en general, usted tiene que pensar que si estoy trabajando con estos rectángulos, por ejemplo, van a ser valores positivos. Entonces va a agregarle aquí a la suma. Y cuando usted trabaje con estos rectángulos de acá, cuando usted multiplique la base por la altura es negativa, ¿cierto? Entonces estos valores van a dar negativos, por lo tanto le va a restar al valor. O sea, una integral podría dar positiva, ¿cierto? Si es que este valor es más grande, porque cuando yo le quite esto no va a dar positivo igual. Podría dar negativo si es que esto considerara, por ejemplo, solo este pedacito. ¿Ya? O sea, en el fondo lo que quiero llegar es que no diga, ya es más una cosa de expresión, que la integral es el área, ¿ya? La integral me facilita el cálculo de áreas o me sirve, puedo aplicarlo para calcular áreas. Pero la integral no es el área, a menos, ¿cierto?, que mi función sea solo positiva. Si mi función es positiva, claro, lo que yo calculo como integral correspondería al valor del área encerrada entre la función y el eje x. Pero si yo, por ejemplo, aquí integro entre a y b, suponga que esto es 10 y esto es 2. La integral me va a dar 8, porque esto sería 10 menos 2. En cambio, si yo calculo área, debiese ser 12, porque tendría que sumar esos 10 más esos 2. ¿Ya? Entonces, hay pequeños detalles. Ahora, a través de esta definición, nosotros, ¿cierto?, podemos demostrar todas estas propiedades que yo numeré acá ya para no tener que escribirlas, ¿cierto?, mientras estamos en el video, que sería una lata. ¿Ya? Pero se las vamos a explicar rápidamente. Si usted integra de A hasta A, o sea, estoy aquí, integro hasta ahí, no tendría, ¿cierto?, bases. Por lo tanto, no tendría ni siquiera rectángulos que armar. O sea, obvio que mi integral tiene que dar 0. ¿Ya? Si yo integro entre A y B, o sea, de aquí hasta acá, yo cuando calculo estas bases siempre es extremo, digámoslo así, como mayor menos el menor. Pero si yo integro de B hasta A, tomaría el eje en el otro sentido. Por lo tanto, cuando yo calcule estas bases sería al revés la resta. Por lo tanto, todas las bases darían distintos signos. Las alturas se mantendrían. Así que el valor de esta integral es el negativo de la otra. O sea, a ver si se entiende. Si yo integro de A hasta B y me da 20, entre B y A me tiene que dar menos 20. Por lo tanto, si yo las quiero igualar, a un lado debo ponerle un negativo. Tenemos estas propiedades que son de linealidad, la 3 y la 4, ¿cierto? Linealidad de la integral. O sea, si yo tengo integral de una suma, es la suma de las integrales. Si tengo una cierta función que está ponderada por un número real cualquiera, yo ese número real lo puedo sacar, ¿ya? Y multiplicar fuera de la integral. Aquí tenemos una que también vamos a ocupar mucho, es bien bonita, o sea, si yo tengo que integrar entre A hasta B y después continúo de B hasta C, sería el equivalente a integrar de A hasta C completo. Por ejemplo, acá en este monito yo podría poner que mi C fuera S. Si yo integro de A hasta C y luego de C hasta B, sería lo mismo que yo integrara de A hasta B completo. ¿Cuándo esta propiedad se cumple? Cuando las integrales existen. Basta con que existan y eso siempre se va a cumplir, incluso si el C estuviese por acá, ¿ya? Otra propiedad, estas ya son más generales, ¿cierto? Son como más conceptuales. Pero para que usted sepa, porque en algunos teoremas dice ya si f es integrable, si f es continuo, ¿cierto? Si usted tiene una función que sea continua dentro de un cierto intervalo, entonces su función va a ser integrable sí o sí. O sea, usted va a poder calcular esta integral, ¿ya? Si usted tiene una función que es acotada, o sea, no estoy diciendo que sea continua, si es acotada, o sea, no tengo asíntotas ni cosas raras, ¿cierto? Si f es acotada y tiene una cantidad numerable, o sea que usted puede decir aquí hay una, acá hay dos, acá hay tres, ¿ya? Numerable de discontinuidades en un cierto intervalo, entonces usted también puede decir que es integrable. O sea, si su función, vamos a hacer un monito acá. Si su función, por ejemplo, fuese por aquí una cosa y aquí otra, por tramos,
¿cierto? Acá está su A y acá está su B. Aquí usted diría, esta función no es continua, profesora, ahí tiene un tremendo salto, ¿cierto? Pero no importa. Yo puedo integrarla porque tiene una cantidad numerable de discontinuidades, tiene una discontinuidad, ahí está, ¿ya? Así que si usted sabe que es discontinua, pero tiene una discontinuidad o dos discontinuidades, usted sabe que la puede integrar de todas maneras, ¿ya? Así que esto, claro, es muy teórico este video, no, claro, no tiene ejercicios prácticos, pero ya obviamente en el próximo video veremos cómo se calculan las integrales, porque obviamente que este es un proceso bastante complejo para estar haciéndolo a través de límites o de sumatorios. Así que les vamos a enseñar en el próximo video a hacerlo más cortito.